En la figura, B es el homotético de A, con centro de homotesia el punto 13,-6. Entonces, de acuerdo a esta información, su razón de homotesia es. Pues bien, para determinar la razón de homotesia, dado el homotético y la figura original, podemos determinar la razón de homotesia mediante la siguiente expresión. Es decir, llamaremos K a la razón de homotesia. Y esto será equivalente a la distancia que existe entre el homotético y el centro de homotesia. Distancia homotético y el centro de homotesia. Llamaremos centro de homotesia. Será dividido por la distancia que existe entre la figura original de un lado homólogo y el centro de homotesia. Por tanto, distancia que llamaremos distancia real y el centro de homotesia. Pues bien, en nuestro problema tenemos que el centro de homotesia corresponde al punto 13,-6. Por tanto, ubicaremos el punto 13,-6 en nuestro plano. Más o menos el 13 será ubicado acá y el -6 en esta parte. Por lo tanto, aproximadamente el centro de homotesia se ubica en esta parte. Es decir, la coordenada 13,-6. Pues bien, para determinar nuestra razón de homotesia, reiteramos que necesitamos la distancia que existe entre un vértice del homotético al centro de homotesia. Por ejemplo, elegiremos este vértice de la figura homotética al centro de homotesia, es decir, esta distancia. Podemos determinar esta distancia usando Pitágoras, pues esta distancia corresponde a un triángulo rectángulo que podemos visualizar al unir este punto con este de acá y este a la vez con el centro de homotesia. Es decir, tenemos un triángulo rectángulo en el cual tenemos el ángulo de 90 grados en esta parte. Por lo tanto, la distancia del punto homotético al centro de homotesia corresponde a la hipotenusa del triángulo. Pues bien, vamos a determinar esta distancia que existe entre este punto y el centro de homotesia. Esta distancia corresponde a la diferencia entre 13 y 12, es decir, una unidad. Aquí tenemos una unidad. Para determinar el siguiente cateto, esta distancia corresponde a la diferencia entre el punto 6 y 3. Es decir, de aquí a acá tenemos 3 unidades. Por lo tanto, la razón de homotesia por Pitágoras será equivalente a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que corresponde al primer cateto. Por lo tanto, 1 al cuadrado 1, más el segundo cateto, que es 3 al cuadrado. Al resolver esta expresión tenemos 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9. Por lo tanto, nos queda raíz de 10. Por lo tanto, raíz de 10 corresponde a la distancia desde el punto homotético al centro de homotesia. A continuación, determinaremos la distancia que existe respecto al punto homólogo de la figura homotética al centro de homotesia. En este caso, este punto, su homólogo respecto a la figura real, corresponde a este punto. Es decir, calcularemos la distancia que existe desde este punto al centro de homotesia. Pues bien, esta distancia también podemos determinarla mediante Pitágoras, pues este segmento corresponde
la hipotenusa del triángulo que genera al unir estos puntos. ¿Ah? Y aquí tenemos un triángulo rectángulo con el ángulo de 90 grados ubicado en esta parte. Bien, ahora determinaremos los catetos del triángulo mayor. Para determinar este cateto, simplemente restaremos 13 de 8, pues es la distancia que existe entre este y este punto. 13 menos 8 corresponden a 5 unidades. Por tanto, de aquí a acá, desde este punto a este punto, tenemos 5 unidades. Desde este punto del vértice del triángulo hasta este otro vértice tenemos 15 unidades, pues de 9 al punto de origen tenemos 9 unidades y desde el punto de origen a menos 6 tenemos 6 unidades más. Por lo tanto, 6 más 9 corresponden a 15 unidades. Por lo tanto, ahora determinaremos la hipotenusa del triángulo mayor. Esta vendrá dada de la siguiente forma. 15 al cuadrado son 225 más 5 al cuadrado son 25. Y recordemos que estamos trabajando con Pitágoras, por lo tanto, todo esto bajo raíz. 225 más 25 corresponden a 250 con raíz cuadrada. 250 podemos descomponerla como el producto de la raíz de 25 por la raíz de 10. Es decir, nos quedará 5 raíz de 10. Es decir, este valor corresponde a la distancia que existe respecto a la figura original en este vértice al centro de homotesia. Por lo tanto, una vez que hemos obtenido ambos valores, vamos a determinar la razón de homotesia. Por lo tanto, K será equivalente a distancia respecto al punto homotético al centro de homotesia, raíz de 10. Esto será dividido por la distancia que existe desde la figura original o figura real del mismo lado homólogo, en este caso este vértice, al centro de homotesia, que corresponde a 5 raíz de 10. Simplificamos raíz de 10 entre raíz de 10, nos queda 1. Esto será equivalente a 1 dividido en 5. También podemos expresar nuestra razón de homotesia como 1 es a 5. Por lo tanto, para nuestro problema, la razón de homotesia corresponde 1 es a 5 o 1 dividido en 5. Es decir, nuestra alternativa correcta es la letra B.